Bueno, mi nombre es Alfredo Weisblatt, soy psicólogo y pertenezco al Centro Mary Langer. Desde el Centro Mary Langer trabajamos con una metodología, que es la metodología de los procesos correctores comunitarios, y el objetivo de estar hoy aquí hablando con ustedes es compartir algunas claves, algunos conceptos, algunas cosas que a nosotros nos han permitido trabajar desde hace más de 30 años el tema de género y sobre todo pensar un poco el tema del hombre, ¿sí? No implica agotar todo, no implica dar todos los elementos, sino que sirva como para tener una concepción de base. Es decir, cuando se trabaja en género es muy importante tener una concepción de base, ¿no? Esto lo sabe, digamos, desde hace mucho tiempo quien trabaja en género y sobre todo, digamos, que quien viene trabajando ya con mujer. Si no se hace una teoría de la desigualdad, si no se hace una teoría desde la cual vamos a trabajar lo que tiene que ver con la desigualdad, entonces nos queda un poco vacío, ¿sí? Poder ponerle un poco de ideología y poner un poco de contenido a qué vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros sostenemos que, y no solo nosotros, que para hablar de género o la concepción de género es una categoría relacional. ¿Qué quiere decir que es relacional? Que no se puede pensar la construcción de uno de los términos de ese género sin pensar la construcción del otro término de género. Es decir, si hay una construcción del género femenino, no podemos invisibilizar que hay una construcción del género masculino, ¿sí? Es decir, es relacional, están relacionados uno con el otro, son complementarios. Los roles, los guiones de género, no las personas, pero los guiones de género son complementarios, ¿sí? Y no son genéticos, sino que si son relacionales y están construidos, los valores de género, los guiones de género, son construcciones sociohistóricas. ¿Qué quiere decir? Que están absolutamente relacionadas con el sistema social en el que uno vive. Es decir, van variando y se van construyendo en función de dónde habitamos. ¿En qué sistema social vivimos? ¿Cómo se llama el sistema social en el que vivimos? Pues podemos ponerle muchos nombres. Podemos ponerle sistema consumista, sistema capitalista, etcétera, ¿no? O sea, podemos ponerle muchos nombres. Y la construcción de género estará en función de sostener el sistema social en el que vivimos. ¿Qué quiere decir? Cada sistema social va a buscar construir lo que la doctora Mirta Kuko, creadora de la metodología de los procesos correctores comunitarios, llama sujeto ideológico buscado. Cada sistema social va a intentar construir sujetos que sostengan y reproduzcan el sistema social imperante. Es decir, ningún sistema social va a construir sujetos que tiren piedras contra su propio tejado. Irá construyendo aquello que le sea afín, irá construyendo aquello que lo sostenga, ¿sí? Si nosotros pensamos, esto es una reducción absoluta, lo que voy a decir. La realidad tiene distintos componentes. Tiene un componente, nosotros llamamos material, y un componente imaginario. También está el simbólico, pero no nos vamos a liar con eso, ¿sí? El componente material es aquello que es materia, es decir, si yo agarro este folio y lo corto en pedacitos y digo, ¿quién quiere algún papelito de estos que tengo en la mano? ¿No? Al principio mirarán, dirán, bueno, nadie va a pedir nada, a lo sumo alguien dirá, bueno, no le vamos a chafar la dinámica a este buen señor, pues dame alguno, ¿sí? Si yo saco unos papelitos del bolsillo, naranjas, con una franja plateada y que tiene un número 50, y les digo, ¿quién quiere de estos papelitos? Seguramente la reacción será distinta, ¿no? Al principio habrá un momento de estupor, pero después dirá, bueno, si lo regalan, a mí no me viene mal, ¿no? Vamos a tomar este ejemplo para pensarlo, es decir, ¿qué diferencia hay entre el papel de este folio y el papel de los billetes de 50? No puedo sacar porque no tengo, si no lo sacaría para mostrárselo. ¿Qué diferencia hay? Pues ninguna. La base material es la misma, son papel. ¿Qué es lo que hace
que uno de esos papeles valga más que el otro? Pues que, de alguna manera, tácitamente, nos hemos puesto de acuerdo de que ese papel vale más que el otro. Es decir, la base material es la misma, es papel. Sin embargo, está lo que llamamos imaginario social, que es lo que determina como un consenso tácito que un papel tiene más valor que el otro papel, aunque la base material sea la misma. ¿Se entiende? Cuando estamos hablando de un sistema social, y estamos hablando del sistema social capitalista, el objetivo del sistema social en el que vivimos tiene mucho que ver con la construcción de los roles de género. Es decir, cuando hablo de capitalismo, estamos hablando de un sistema social que tiene en sus entrañas, que tiene subsumido el patriarcado. Es decir, no es que el capitalismo borró el patriarcado, ni que el patriarcado sigue tal cual por separado por fuera del capitalismo. Capitalismo y patriarcado hoy son uno. Es más, uno podría decir que si no hubiera existido el patriarcado, a lo mejor no hubiera existido el capitalismo, ¿no? Es decir, si no hubiera una desigualdad instalada de base, no hubiera sido posible, quizás, el sistema social en el que vivimos. ¿Y cuál es el objetivo que tiene un sistema social capitalista? ¿A qué apunta? Apunta a la satisfacción de las necesidades de la población, apunta a la satisfacción de las necesidades de las personas o apunta a la obtención de beneficios. El sistema capitalista apunta a la obtención de beneficios. Es decir, que los roles de género y los guiones que dé a las personas para generar una subjetividad no van a estar en función de la satisfacción de la población, de las personas, de hombres y mujeres, sino que estarán en función de la obtención de beneficios. María Jesús Izquierdo dice en una frase en un libro que se llama Malestar de la desigualdad, que se los recomiendo, es muy interesante, dice: el capitalismo no busca la satisfacción de las necesidades de las personas, no busca que la gente sea feliz. Si hay alguien feliz, es un efecto secundario, pero que lo que busca es la obtención de beneficios. Y entonces, los guiones que genere, tanto para hombres como para mujeres, no estarán en función de la satisfacción de las necesidades, sino en función de sostener y reproducir un sistema social. Entonces, si esos guiones que yo tengo que cumplir, ¿no? Vamos a llamarlo, ¿no?, género masculino y género femenino, que ya vamos a ver por qué se construyen y desde dónde se construyen, por qué así y por qué no de otra manera. Si yo tengo que actuar un papel y tengo que actuar un guión que no responde a mi necesidad, cuando lo esté actuando, ¿qué voy a sentir? ¿Me voy a sentir bien o me voy a sentir mal? Pues ese guión, el actuar ese guión que no responde a mi necesidad, me generará malestares. Porque no está respondiendo a lo que necesito, sino que está respondiendo a lo que el sistema social necesita reproducir. Entonces me voy a sentir mal. Y esos malestares forman parte. Nosotros no somos especialistas en género desde la concepción y metodología Procese. Nosotros somos expertos en malestares de la vida cotidiana. Es decir, nosotros miramos la vida cotidiana y viendo esa vida cotidiana encontramos malestares en la gente. Y esos malestares tienen que ver con esos guiones que tenemos que cumplir. Hombres, mujeres, padre, madre, hijo, profe, trabajador de sanidad, trabajador social, etcétera. El papel que tenemos los profesionales en las instituciones no es nada cómodo, ¿no? Estamos entre la demanda de la población y los mandatos de la institución, ¿no? Y los mandatos de la institución también tienen mucho que ver con el sistema social en el que vivimos. Entonces muchas veces estamos como haciendo parapeto y equilibrio y malabarismo entre estos dos lugares, ¿no? Y entonces estos malestares que tienen que ver con estos guiones que bajan desde el imaginario social y el sistema social, estos malestares los llamamos el ámbito de la normalidad supuesta a salud. ¿Qué es esto de la normalidad supuesta a salud? Son los malestares que la población sufre
que no analiza ni cuestiona porque los da por hechos. Es decir, se da esta cuestión de es así. Y si es así, me la tengo que aguantar, ¿no? Es decir, estos roles de género están tan naturalizados cuando trabajamos en género, todo el mundo, sobre todo en los grupos de hombres, dice, esto es lo primero que sale, esto es genético. Los hombres son así, las mujeres son así, ¿no? Es decir, cuesta pensar que eso es una construcción social, porque lo tenemos metido tan en vena ese rol y ese guión que no lo cuestionamos ni lo analizamos, pero vivimos y padecemos esos malestares. Entonces, lo que nosotros abrimos desde el ámbito de la normalidad supuesta salud es un espacio para poder trabajar esos malestares, poder visibilizar esa construcción que tiene que ver con el sistema social en el que vivimos y que las personas que participen en los programas y en los grupos puedan tomar distancia de ese imaginario social hegemónico. Si yo puedo ver que eso es un guión, si eso puedo ver que no soy yo, sino que es un libreto, entonces yo puedo empezar a tomar distancia y poder separar quién soy yo del guión que me toca, tanto como hombre como mujer. Entonces puedo empezar a cambiar, puedo empezar a interpelar ese imaginario social. Y a mí me parece fundamental entender que, por esto de no disociar lo social de lo individual, que trabajando esto, es decir, interviniendo en lo que hace a género, interviniendo en lo que hace a los malestares del género, estamos intentando, como objetivo fundamental de la metodología PROCESE, que es la que nosotros trabajamos, procesos correctores comunitarios, apuntamos siempre a interrumpir la lógica del capital. Es decir, trabajamos los malestares de la población porque hay que trabajarlos, pero nuestro objetivo último es la transformación social. Porque es desde la transformación social donde esto se puede cambiar, ¿no? La doctora Mirta Cuco, cuando empezó a trabajar, ella se cuestionó esta cuestión, es decir, cómo pensar el bienestar individual dentro de un malestar general, ¿no? Es decir, atendemos el bienestar de uno, otro, pero ¿cómo relacionamos ese bienestar individual con ese malestar general? ¿Sí? Esto es lo que decimos que la construcción es sociohistórica y tenemos que pensar lo general para tener un buen marco conceptual para entender lo que es lo individual. ¿Sí? Si lo individual no entra desgajado, cuando entra una mujer a la consulta, entra la mujer, esta que entró, y toda la problemática de la mujer. Y cuando entra un hombre y toda la problemática del hombre. Así como cuando entra un inmigrante, entra ese inmigrante y toda la inmigración junto con él, ¿no? Yo tenía una persona que decía, en esta cuestión de la clínica individual o la clínica grupal, etcétera, él me decía, aunque entre una persona sola a la consulta, entre ella y todo su pueblo, ¿no? Es decir, nunca se puede pensar, aunque sea una intervención individual, no se puede pensar desgajada de las condiciones sociales que generan las condiciones concretas de existencia de esa persona en un momento sociohistórico determinado. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Bueno, vamos a empezar a pensar un poquito por qué esto, porque, digamos, el rol de la mujer es más conocido, ¿no? O sea, está más trabajado. Cuando estamos hablando de empezar a trabajar con hombres, no implica dejar de trabajar con mujeres. Al contrario, digamos, hay que seguir trabajando, porque la mujer todavía tiene muchas cosas que trabajar y tiene muchas cosas que seguir peleando como para lograr la igualdad, ¿no? Pero del hombre se sabe muy poco, se ha trabajado muy poco. ¿Por qué? Bourdieu, un sociólogo francés, decía, para alabar a un hombre, basta con decirle, es todo un hombre. No hace falta nada más. Con decirle, es todo un hombre, hay todo un manojo de mandatos, todo un manojo de sentencias, todo un manojo de obligaciones que se dan por sabidas. Y entonces, ¿qué pasa? Como siempre se identificó por esta cuestión dual que tienen los géneros, lo sano, lo saludable con lo masculino, que esto le dio y le da al hombre un lugar de poder muy importante, por otro lado lo que hace es obturar la pregunta, porque todo lo que le pase al hombre será sano y saludable.
Entonces, ¿cómo cuestionarse lo que son los malestares de género que tiene un hombre? Si está obturada la pregunta, ¿cómo hacerlo? Lo que tenemos que hacer es, nosotros siempre decimos que la problemática del hombre es una problemática silenciada. Es una problemática de la que no se habla. Y hoy vamos a tratar de visibilizarla un poquito. Para eso vamos a recurrir a una metáfora. Para pensar, bueno, ¿por qué este sistema social necesita esta construcción de roles y esta construcción de género? ¿Sí? Vamos a remitirnos, vamos a retroceder y vamos a ir a los años 30. Insisto, no vamos a agotar todo lo que tiene que ver con la concepción que tenemos nosotros detrás de la construcción de género, pero sí mostrar algunas pinceladas, algunas pildoritas como para poder entenderlo. Decía, vamos a retroceder a los años 30, a un pueblo de la España profunda, ¿no? Por ponerle un nombre así fácil y sencillo. Y vamos a pensar que en este pueblo hay un hombre y una mujer, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo se llama la chica? María. María. Vamos a ponerle María, ¿sí? ¿Y al chico? Juan. Juan. Tenemos a Juan, y menos mal que no le pusimos José, porque nos faltaba su hijo Jesucristo y ya estamos fenomenal, ¿no? Los mandatos salen clavados. Pero, digamos, tenemos a Juan y a María, ¿sí? Pueblo, años 30, domingo después de misa, plaza del pueblo. Están las comadres sentadas en los bancos de la plaza, hablando de las cosas que pasan en el pueblo, no cotillando bien, pero no quitando las pies a tiras, ni nada por decirlo, no, cotillando bien, hablando de las cosas del pueblo, que pasan, etc. Y entonces, frente a este banco donde están sentadas estas señoras, pasa Juan, ¿no? Y entonces ellas hablan, dice, bueno, Juan ya tiene 24 años, ¿no? Ya es hora de que siente cabeza, ya es hora que se deje recoger por una mujer, y ha tenido mucha suerte porque María es muy, ¿no? Y podemos decir un montón de cosas de las que María es muy, ¿no? Es muy decente, es muy limpia, es muy de su casa, es muy trabajadora, es muy hacendosa, ¿no? No se le conoce novio anterior, es decir, un montón de cosas que podemos decir de María que podrían salir así, ¿no? Es decir, podríamos hacer una lista muy rápida y muy sencilla de las cosas que se dirían de María, ¿no? Es decir, un dechado de virtudes es María. Y detrás de Juan pasa María. Y claro, ya María tiene 20 años, ¿no? Ya tiene que empezar también a pensar en formar su familia, se le va a pasar el arroz, entonces ya es hora de que también siente cabeza, etc. Y ha conocido a Juan y ha tenido mucha suerte porque Juan es muy, y esto lo venimos trabajando hace 30 años haciendo este mismo ejemplo, y lo primero que sale siempre y a coro es trabajador. Trabajador. Pocas cosas más salen, ¿no? Es decir, sale de buena familia, tiene tierras, no tiene vicios, ¿no? O sea, como buena gente, pero en general responsable sale también, ¿no? Pero en general responsable, no tiene vicios, tiene tierra, etcétera, ¿qué es lo que está asegurando? Su lugar de proveedor. Es decir, tiene con qué sostener, tiene con qué dar y sostener este lugar de María. Entonces, vamos a pensar que tenemos a María, que es el dechado de virtudes, y a Juan, que es el trabajador. ¿Por qué los pongo así? Porque María, si es un dechado de virtudes, y tiene que estar cuidando de buena familia, etcétera, 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 ¿hacia dónde tiene que estar mirando? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro, ¿no? Hacia la casa. Es decir, su función va a estar jugada hacia adentro. Y Juan, si es trabajador,
¿hacia dónde va a estar mirando? Hacia afuera. Es decir, tenemos a María y a Juan formando un modelo de espaldas. Y por otro lado, yo digo, ¿cuántas patas tiene cada silla? 4. ¿Y cuántas tiene apoyadas cada uno en el suelo? Solo 2. Es decir, uno podría decir, este modelo, ¿qué sostiene y reproduce? ¿La autonomía o la dependencia? Está claro que la dependencia, ¿sí? Está claro que si tienen solo 2 patas apoyadas sobre el suelo, las otras 2 están apoyadas sobre el otro, ¿sí? ¿Se entiende? Y esto es muy importante. Si yo ahora pongo otra silla, Esto no es fácil, porque esto es una ingeniería de siglos para haber montado estas sillas. Y aunque cuesta montarlas, cuesta mucho sufrimiento y mucho malestar, pueden mantenerse durante 50, 60 años sin caerse, pero cuando se caen, esto es un destrozo. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la silla de María y cuál es la silla de Juan? Está claro, ¿no? La silla de María es esta, es la que tiene la carga, es la que tiene el peso. ¿No? La casa, los hijos, a veces el marido, etcétera, ¿no? Es la que tiene todo el peso. Y esta no tiene nada. Y esto lo vamos a cuestionar. Vamos a ver. María y Juan son seres humanos los dos. ¿Sí? Doy por hecho que sí, digamos, ¿no? Que son seres humanos los dos. Y como seres humanos, ambos tienen las mismas necesidades. Es decir, ambos tienen necesidades afectivas, ambos tienen necesidades materiales, ambos necesitan autonomía, ambos necesitan del otro, ambos necesitan. Cuando digo necesitan, no hablo de dependencia, ¿no? Porque somos seres sociales y vivimos con los otros. No hablo del modelo, esto es el modelo de las medias naranjas, ¿no? Donde 2 patas están en el suelo y 2 patas están colgadas. Es como decir, si yo soy solo media naranja, pues para ser entero me hace falta la otra mitad. Yo no soy naranja entera. Lo único que puedo hacer mientras soy naranja, media naranja, es oscilar, ¿no? Así de espalda, pero no puedo moverme ni ir a ningún lado. Para poder rodar necesito la otra media naranja. Y esto es lo que nos han mentido, ¿no? Esto es lo que nos han vendido. Tengo que encontrar mi media naranja, ¿no? Todos somos naranjas enteras. Que podemos elegir rodar juntos o no. Pero cada uno de estos es una naranja entera. Lo que pasa es que el modelo y los guiones están en función de sostener y reproducir la dependencia. Entonces, decíamos, los dos son seres humanos. Sin embargo, los dos tienen las mismas necesidades, pero a María se la ha transformado en una cuidadora. A María se la ha transformado en una persona que vive para los otros. Se la ha transformado en que su ser sea el ser del otro, ¿no? O sea, estuvimos hace poco en unas jornadas en Zaragoza, fue una compañera mía y contaba una anécdota que se había hecho en un grupo de mujeres, donde le pidieron a un grupo de mujeres que hicieran una lista de cosas que necesita una planta. Y la lista que hicieron fue interminable. Ahora, después, paso seguido, les pidieron que hicieran la lista de lo que necesitan ellas como mujeres. Así, cortita. ¿No? Es decir, está jugada, María en este lugar está jugada hacia los demás. ¿Sí? Y si las necesidades de María son amplias como las de Juan, y de repente, para transformarla, se transforman en una cuidadora, es porque aquí hubo mucha violencia social. Es decir, a María se le transformó en un ser humano, de un ser humano en una cuidadora, en un engranaje, en algo limitado. ¿Cómo se hizo esto? Pues para eso tenemos que incluir 2 conceptos. La doctora Mirta Cuco introdujo estos conceptos para entender que no se habla de que se le quitaron cosas, es más fuerte de que se le quitaron. Se le han expropiado. ¿Qué quiere decir que se le han expropiado? Si yo le pido a la compañera que me dame el móvil,
y me lo llevo, ¿no? Y me quedo con el móvil. Entonces le pido el móvil, yo doy esto, termino la charla, me guardo el móvil en el bolsillo y me voy. ¡Ey! ¿A dónde vas? Me has quitado el móvil. ¿Cuál sería la diferencia? Si yo le quito el móvil, no le estoy quitando la conciencia de propiedad de ese móvil. Es decir, si se lo quito, ella me puede decir, pues devuélvemelo. ¿Cuál es la diferencia con la expropiación? Que cuando uno expropia, quita la conciencia de propiedad. Es decir, esto no es mío. Y como no es mío, no lo puedo reclamar. ¿Se entiende? Entonces, hay un montón de cosas, se le expropian a María violentamente en la construcción social que hacen que María se transforme en esta cuidadora. Por ejemplo, ¿qué cosas se le expropian a María para poder sostener este lugar y transformarla en esto? Pues se le expropia el derecho al desarrollo personal, ¿sí? Se le quita el derecho al desarrollo, al espacio de lo público. Es decir, el espacio de lo público queda vedado para María. Se le expropia, no se le quita. Piensen que no es solo cuestión de, bueno, me dan el espacio público. No, no, es que ni siquiera considera que le corresponde, ¿sí? Se le quita la sexualidad placentera. Es decir, la sexualidad queda atada y queda relacionada con la maternidad, ¿sí? Se le quita la posibilidad, tiene un útero y una vagina fecundas, pero no se le da la posibilidad de disfrutar de su vagina y de decidir sobre su útero, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de la época que estamos hablando, pero María podía decidir ser madre o no ser madre, no tenía muchas opciones, tenía que ser madre, porque después también está lo que implica las jerarquías y las reputaciones, ¿no? María podía decidir no ser madre, claro que sí, pero ¿cuál era la sanción social si no lo decidía? ¿No? Es decir, también había, ¿cuál tiene más jerarquía? ¿Una mujer con hijos o una mujer sin hijos? ¿No? Jerárquicamente, socialmente, una mujer con hijos tiene mayor jerarquía. ¿Cuál es la reputación que tiene una mujer con hijos? ¿Y cuál es la reputación que tiene desde el mandato social una mujer sin hijos? ¿No? Es decir, no tenía mucha posibilidad de decidir. Se le quita la sensación de que si ella está encerrada aquí, solipsista, dentro de este cajoncito, se le expropia la posibilidad de pensar que ser mujer es bello, ¿no? Porque dentro de esto es un peso, ¿no? Es decir, se le expropian a María una serie de cosas para transformarla en este engranaje que es la cuidadora, la ama de casa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien, pero claro, tenemos la silla de Juan. Si decimos que la construcción de género es relacional, tenemos que pensar que para transformar a Juan en ese trabajador que sale a coro cada vez que lo preguntamos, también deben haber habido fuertes expropiaciones, como las que dijimos de María. Pero ¿qué pasa? Esas expropiaciones no tienen posibilidad de ser vistas. ¿Por qué? Bueno, voy a avanzar primero por este otro lado. ¿Qué cosas se le expropian a Juan para transformarlo en este trabajador? ¿Qué cosas se le quitan a la subjetividad de Juan para transformarlo en ese trabajador? Pues podemos empezar a pensar distintas cosas que se le quitan a Juan. Primero, a Juan se le expropia la capacidad de aprender. Es decir, Juan no puede decir no sé. Juan no puede decir que lo que está haciendo no está bien. Juan no puede reconocer su malestar. Y si no puede reconocer su malestar, y si no puede reconocer que lo que está haciendo le está haciendo daño, si no puede aprender, ¿cómo hace para cambiar de lugar? ¿Sí? Los hombres a uno le dicen en el trabajo, le voy a poner todos ejemplos que aparecen en todos los grupos que estuvimos haciendo, ¿no? Juan, súbete a la escalera y cambia
prefluflo del maxiflejo. ¿Sabes hacerlo? No tiene ni puñetera idea. Pero ¿cómo va a decir que no sabe? ¿Sí? Pon la lavadora, ¿no? Y dice, pues no sé. Claro que no sabe, pero puede aprender. Sin embargo, esa posibilidad queda por fuera. Ha sido expropiada la posibilidad de aprender, porque aprender implica decir no sé, y decir no sé implica debilidad. Porque otra cosa que me olvidé de decirles es el término que va junto con la expropiación, es el de asignación. Es decir, a María se le expropian un montón de cosas, pero para cubrir ese hueco se le asignan otras, que tienen que ver con las que estuvimos diciendo: cuidar, estar atento de todo, difundirse en 15 o 20, ser imprescindible, etcétera. Es decir, se le asigna todo lo que tiene que ver con los movimientos de la vida cotidiana, con la casa, con los hijos, con el marido, etcétera. Se le expropian cosas, pero se le asignan otras, ¿sí? Y a Juan, decíamos también, la asignación de Juan es la asignación de ser trabajador, pero para transformar ese trabajador hay que quitarle cosas. Una de ellas, dijimos, la capacidad de aprender. Otra que ustedes trajeron es, se le expropia, la capacidad de conectar y expresar sus sentimientos. Es decir, el hombre, en lo asignado, ¿no?, en la expropiación del hombre que se hace a los sentimientos, ¿a quién se le asigna? A la mujer. El espacio público y el espacio del desarrollo personal se le expropia a la mujer, ¿y a quién se le asigna? Al hombre. Es decir, hay expropiaciones y asignaciones entre los dos. Los sentimientos quedan del lado de lo femenino. Los sentimientos quedan del lado de la debilidad. Los sentimientos no quedan del lado de la masculinidad hegemónica. Entonces, no solamente no puede expresar sus sentimientos, los hombres llegan rotos a los grupos. Llegan rotos, llegan con un malestar del copón. Pero lo primero que dicen es: no tengo a nadie con quien hablarlo. No se lo puedo decir a nadie. Porque si se lo digo a un amigo, van a decir: bueno, mira, no me vengas con tonterías, ¿no? Había en un grupo que hicimos hace poquito, una primera escena de la primera reunión, donde había dos hombres en la puerta de un bar, y entra un tercero y le dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dice: bueno, estoy un poco jodido porque ando mal, el tema del curro, etcétera. Venga, una cervecita para Ramón. Mira, allá atrás está Javier, vete con él. Y cuando lo mandan para atrás, ya con su vasito de cerveza, entre ellos dicen: ¿este qué se cree? ¿Que es el único que le pasan cosas? A todos nos pasan cosas y no las decimos. ¿Este qué es? Un maricón, porque anda llorando por los rincones. Es decir, expresar los sentimientos lo mueve y lo quita del estatus de hombre. No puede expresar sus sentimientos. Llega como una olla de presión. Una olla de presión y una olla de presión, digamos, las dos cosas seguidas, ¿no? Porque no puede conectar con la posibilidad y es más, se lo cuento a un amigo, y lo que muchas veces traen ellos es que cuando yo le cuento a un amigo que estoy mal, lo primero que hace es meter la mano en el bolsillo. Es como que lo solucionan con: ¿te puedo ayudar con algo? ¿Te puedo ayudar si tengo pasta? Si no tengo pasta, no te puedo ayudar. Porque escuchar tus sentimientos, pues, es mostrar debilidad. Y es más, no solamente no pueden mostrarlo, sino que les cuesta conectar con sus sentimientos. Muchas veces no se dan cuenta que les pasan cosas. Entonces, en general, es la mujer la que le dice: algo te pasa. ¿No? ¿Pero qué te pasa que llegas con esa cara? No me pasa nada. Pero vamos, si te veo, no me pasa nada. Pero si no me pasa nada, no me busques cosas. ¿No? Es decir, como que le cuesta conectar y le cuesta expresar sus sentimientos. Otra cosa que se le expropia al hombre en esta cadena de violencia, que desde el sistema construye dos roles que no responden a la necesidad de las personas, es la paternidad. Al hombre se le expropia la paternidad. ¿Cuál es el lugar de padre para el hombre? El de proveedor. Así como una mujer desde este lugar le dice: serás una buena madre si te desvives por tus hijos, ¿no? Si te